A ver, es innegable que el mundo se siente cada vez más caótico. ¿Pero por qué? Hoy vamos a desglosar una perspectiva que intenta explicar justo eso, qué está pasando y sobre todo, qué podría significar para el futuro. Todo esto basado en un análisis del comentarista Konstantin Kisin. Y es que, en los últimos años, los titulares han estado dominados por eventos que, francamente, desestabilizan todo. Pensemos, por ejemplo, en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Esto ya no se siente como una excepción a la regla, ¿verdad? Más bien, parece una señal de que algo mucho más profundo está cambiando. Pero ojo, este temblor no se limita a Europa. Si miramos hacia Asia, la situación es, igual de tensa. Vemos cómo viejas tensiones de repente estallan y se convierten en amenazas muy directas, como China hablando abiertamente de anexar Taiwán. Y al mismo tiempo, pareciera que las grandes potencias se sienten con, digamos, más libertad para meterse en conflictos regionales. Esto, por supuesto, aumenta la inestabilidad en lugares como Venezuela o Irán. Lo que estamos viendo es un choque de intereses con una audacia, con una osadía que la verdad no se veía en décadas. Claro, uno ve todo esto y puede parecer un montón de crisis separadas, ¿no? Como algo inconexo y muy confuso. Pero el análisis que estamos revisando argumenta que no, que en realidad hay un hilo conductor que une todos estos puntos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es esa conexión? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta, según este análisis, es que no estamos viendo un montón de eventos aislados. Lo que estamos presenciando son los síntomas del colapso de un sistema global, un sistema que, para bien o para mal, mantuvo una paz relativa por más de 75 años. En el corazón de esta perspectiva hay una idea un poco incómoda, la verdad. Y es que esas reglas internacionales que todos dábamos por sentadas, bueno, nunca fueron algo escrito en piedra. Eran, como lo describe La Fuente, un mito compartido. Piénsenlo así, era como una historia que todos decidimos creer. ¿Y por qué la creíamos? Porque había alguien lo suficientemente poderoso como para hacerla parecer real. Para entender cómo llegamos hasta aquí, echemos un vistazo rápido a esta línea de tiempo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en la Guerra Fría, un mundo bipolar, o sea, con dos superpotencias compitiendo. Luego, en 1991, cae la Unión Soviética y pasamos a lo que llaman el momento unipolar, con Estados Unidos como el único actor dominante. Pero hoy la cosa es muy diferente. Todo ese marco se está rompiendo en pedazos, y ahora tenemos un mundo multipolar, con varios jugadores compitiendo por la influencia. Entonces, ¿a qué nos referimos con este orden basado en reglas? El análisis usa una analogía muy buena. Lo llama una ficción compartida. Es como el dinero o las leyes, ¿saben? Solo funcionan porque todos acordamos que tienen valor. Este orden global funcionaba porque todos creían en él. Pero, y este es el punto clave, sobre todo porque había una superpotencia, Estados Unidos, dispuesta a respaldarlo con su poder militar y moral. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando ese guardián empieza a perder su fuerza? Pues lo que pasa es que ese mito se empieza a desmoronar. El trono del poder global, por así decirlo, queda vacío. Y eso nos lleva a una fase completamente nueva, una especie de sálvese quien pueda a nivel mundial, donde las grandes potencias simplemente actúan en función de sus propios intereses. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie con la autoridad suficiente para decirles que no lo hagan. Y bueno, esta nueva realidad, como es de esperarse, tiene consecuencias. Consecuencias muy reales y muy profundas, sobre todo, según La Fuente, para Occidente. Y fíjense en este dato porque es realmente sorprendente. Es una de las consecuencias de esa larga era de paz. Resulta que según el análisis, Europa, que tiene solo el 12% de la población mundial, llegó a representar el 60% del todo el gasto social del planeta. En otras palabras, se volvió, como dice La Fuente, muy cómoda. Se enfocó en su estado de bienestar y dejó de lado la inversión en defensa y en su propia industria. Y esa comodidad, esa complacencia, según el argumento, llevó a una cadena de errores estratégicos. Por ejemplo, Alemania desmantelando su energía nuclear para terminar dependiendo del gas ruso, o Gran Bretaña reduciendo sus fuerzas armadas, y no nos olvidemos de cómo la autoridad moral de Occidente se fue desgastando con guerras como las de Irak y Afganistán. Cada una de estas decisiones, una a una, fue debilitando la posición de Occidente en el mundo. Claro, esta debilidad estratégica no es gratis. Tiene un costo económico muy real, y el Reino Unido es un ejemplo clarísimo de esto. Tras perder su base industrial y su ventaja energética, la realidad es dura. El país, en términos de PBI por persona, es más pobre hoy que hace casi 20 años. Así de simple.
Y el resultado final de todo este declive es, lógicamente, una pérdida de relevancia. El análisis es bastante crudo en este punto. Cuando se toman las decisiones que de verdad importan a nivel global, ni Gran Bretaña ni el resto de Europa están sentados en la mesa de los adultos. Sencillamente ya no se les llama. Bien, entonces, si el viejo mundo se está desmoronando, ¿cómo es este nuevo mundo multipolar que a todas luces parece más peligroso? ¿Cuáles son, si es que existen, las nuevas reglas del juego? En este nuevo mapa de poder, la cosa se ve más o menos así. La fuente identifica a Estados Unidos y a China como los dos polos principales, los más grandes. Pero, y aquí viene el cambio fundamental, ya no están solos en la cima. Hay potencias emergentes como Rusia e India que ya no están dispuestas a seguir el guión que otros escribieron. Están reclamando su propio espacio, su propia silla en la mesa. Y este cambio, como es lógico, genera inestabilidad. Hay una ley casi física en la política internacional. Donde hay un vacío de poder, siempre hay una lucha por llenarlo. Así que estamos entrando en una era de muchísima más fricción, de más competencia por recursos y sí, de un riesgo mucho mayor de conflictos regionales. Es, digamos, la consecuencia natural de ya no saber quién manda. Y dentro de todos los riesgos hay uno que sobresale por lo peligroso, la posible proliferación nuclear. La lógica detrás de esto es tan simple que asusta. A ver, los países con armas nucleares no son invadidos, los países sin ellas son vulnerables. La conclusión para un país más pequeño, el camino más racional para garantizar su propia seguridad es, lamentablemente, conseguir sus propias armas nucleares. Así que, mientras vemos cómo se desvanece el viejo orden, nos quedamos con una pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Quién va a escribir las nuevas reglas? Porque el juego ya no se trata de seguir un manual, ahora se trata de tener el poder para reescribir ese manual desde cero. Y esa incertidumbre, esa lucha por definir el futuro, es lo que va a marcar las próximas décadas.